Hermanos Iván y Roxana, ¿qué diferencia hay entre discípulo, apóstol y profeta? ¿Qué diferencia hay entre discípulo, apóstol y profeta? Bueno, con mucho gusto vamos a comentarlo. Eh, la diferencia radica en la función, radica en el propósito que tiene cada una de estas funciones, discípulo, apóstol y profeta. Un discípulo en hebreo es talmidim, y discípulo significa aprendiz, estudiante o seguidor. En tiempos bíblicos, un talmid era alguien que recibía información, que seguía a su maestro, pero también no era como el día de hoy de sentarte en un pupitre y tomar notas, es seguir a un maestro imitando su forma de vida. ¿Sí? Por eso los discípulos de Yeshua no solo escucharon sus palabras, también debían vivir como él, aprender su estilo de vida, aprender conforme al ejemplo de obediencia del Mesías, aprender acerca de su compasión, aprender su fe, ser valientes, tener mansedumbre, es decir, todos los aspectos de la vida de su maestro, que en este caso es nuestro maestro Yeshua. Entonces, un discípulo es un talmidim, un estudiante, un aprendiz, alguien que debe imitar la vida de su maestro. Todo creyente en Yeshua es primeramente un discípulo. Todos somos llamados a ser formados bajo la enseñanza del Mesías y seguir su ejemplo de vida. Miren, déjenme encontrar aquí un texto que habla acerca de esto en el Brit Hadashah. Vamos por favor a Lucas 6:40. Lucas 6:40, leemos juntos: el discípulo, que es talmidim en hebreo, madetes en griego. Madetes en griego es aprendiz, alumno, ¿sí? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, el objetivo de todo discípulo es ser como su maestro, seguir el ejemplo de vida de su maestro. Nuestro maestro es Yeshua y en ese sentido somos discípulos. El otro concepto es apóstol. Un apóstol en griego es apostolos, en griego, y en hebreo es shaliach, shaliach, del verbo shalach, que es enviar. Y shaliach significa enviado, emisario, mensajero, un mensajero con autoridad. Y en el contexto hebreo sería el shaliach sería una especie de delegado oficial, un embajador. Un embajador es la palabra. Entonces, un apóstol es, además de ser un discípulo, también es un embajador, alguien que ha sido discípulo, pero también ha sido enviado con una misión, como lo fueron los 12 apóstoles. También aquí en Lucas 6, no, en Lucas 9, viene esto, en Lucas 9, sí, misión de los 12 discípulos. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió. El acto de enviar en hebreo es shalach, de ahí viene el término shaliach, enviados, y los envió a predicar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos. Entonces, un enviado tiene una misión. Además de ser un discípulo, también tiene una misión especial. Y en este caso, no todos los discípulos eran apóstoles, pero todo apóstol fue primero un discípulo fiel del maestro, de Mashiach, ¿sí? Otro pasaje donde aparece esta palabra es Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, ahí está la expresión, shalach, de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿De acuerdo? Entonces, un discípulo es el que aprende de su maestro y algunos discípulos también van a recibir la misión de ser enviados, como sucedió con los 12, como sucedió también con el apóstol Pablo, ¿sí? Y el otro concepto es un profeta. Profeta en hebreo es naví es en hebreo y significa portavoz, alguien que habla en nombre de Adonai. Un profeta no es un adivino, no es alguien que decreta el futuro, no es alguien que adivina el futuro o predice el futuro, es alguien que tiene la tarea de transmitir el mensaje de Adonai. Y el mensaje principal de los profetas es llamado al arrepentimiento y obediencia a los mandamientos. ¿Sí? Déjenme ver este texto.
Déjeme confirmar un texto, porque hay un texto que nos confirma el propósito de los profetas. Segunda de Reyes 17:13. Ahí está el propósito de los profetas. Dice, Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Y ahí está el término, Naví, profeta, portador, portavoz de la palabra del Eterno. Y de todos los videntes, diciendo, la palabra videntes, esta palabra, José, es una palabra que se refiere más bien como a interpretar las señales astronómicas para saber los tiempos del calendario o incluso los tiempos proféticos como el Eterno lo plasmó en la palabra. Bueno, en cuanto a los profetas, dice, ¿cuál es el mensaje que el Eterno envió a través de los profetas? Vuelvan de vuestros malos caminos. En otras palabras, arrepiéntanse, vuelvan a los caminos de Adonai, guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes, la Torá, que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. En otras palabras, un profeta habla de Torá, habla de arrepentimiento, habla de volver al mandamiento. Un profeta no es para que te decrete éxito en el 2026 o en el próximo año. Un profeta no es para que muchas veces el profeta es aquel que tiene que declarar cosas para que las cosas sucedan. Eso no es un profeta. Un profeta no es un adivino. Es aquel que tiene la capacidad de transmitir o el propósito de transmitir Torah, el mensaje del Eterno, hacer un llamado al arrepentimiento, llevar a las personas a los pies del Eterno, llevar a las personas por el camino correcto que es el de la obediencia a los mandamientos. Entonces, un Naví, el profeta, se movía en obediencia a la Torah y confrontaba a Israel cuando Israel se desviaba. Entonces, un profeta no siempre anunciaba el futuro, sino que hablaba con autoridad para corregir, para exhortar y edificar y hacer que el pueblo volviera al pacto, volviera a los mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, un discípulo es un aprendiz, alguien que sigue al maestro. Un apóstol es alguien enviado con autoridad para establecer enseñanza, ser un embajador del reino. Y un profeta es un mensajero del Eterno que habla conforme a la Torah y hace un llamado al arrepentimiento. Entonces, cada una de estas funciones puede ser cumplida, por supuesto, en nuestras vidas. No para decir que, por ejemplo, hoy hay apóstoles. El apóstol fue Pablo, fueron los 12 apóstoles del Mesías Yeshua, pero uno puede cumplir con un rol que fue el mismo que cumplieron los apóstoles, ser emisarios, exponer la palabra del Eterno a diferentes naciones. Entonces, todos comenzamos como discípulos. Primero debemos comenzar como discípulo del Mesías Yeshua, aprendiz. Algunos serán enviados, como sucedió con los apóstoles, para predicar como misioneros, como evangelistas. Otros van a recibir el llamado de ser profetas, especialmente en los tiempos finales, cuando el Eterno derrame espíritu de Elías, espíritu profético sobre su pueblo, para proclamar arrepentimiento y la pronta llegada del Mesías Yeshua. Pero esto es importante. Cualquiera que sea la función, todos deben vivir en fidelidad a la Torah y seguir el ejemplo de vida del Mesías Yeshua. Gracias, hermano Fernando, por esta pregunta. Que el Eterno te bendiga. Iván, bendiciones para ustedes. Una pregunta, por favor. La profecía, ¿cómo es diferente que el profeta según la respuesta anterior? ¿O en qué consiste la profecía? Sé que es un don. Déjame ver si entendí la pregunta, hermana Selene. La profecía, ¿cómo es diferente que el profeta según la respuesta anterior? ¿O en qué consiste la profecía? Muy bien. Bueno, hemos comentado que profeta es el portavoz de Adonai, el que transmite el mensaje del Eterno. Y es aquel que nunca va a enseñar en contra de la Torá. Al contrario, va a respaldar la Torá, va a hacer un llamado al arrepentimiento. Y vamos a pensarlo así, cuando se habla de profecía es revelar el plan del Eterno, no hay más. O sea, profecía no es que una persona llegue y diga que tu negocio va a prosperar en los próximos años y por el simple hecho de decretarlo se va a cumplir. La bendición material y espiritual vienen como resultado de la obediencia. Entonces no es por ahí. Profeta es aquel que hace un llamado al arrepentimiento, que habla Torah, que hace un llamado a guardar los mandamientos de Adonai y tal vez me faltó lo siguiente, que es, sí, profetizar. Pero profetizar no es adivinar el futuro, es revelar lo que el Eterno va a hacer como parte de su plan. En otras palabras, revelar el plan de Adonai para la restauración de su pueblo. Es decir, cuando un profeta habla a futuro es porque va a hablar parte de lo que será el plan de redención del Eterno, ¿de acuerdo? Entonces, claro que es un don, ¿sí?
La profecía es el mensaje que viene de parte del Eterno para edificar, para exhortar, para consolar, incluso para advertir, siempre conforme a la Torá, siempre conforme a las Escrituras. Es un don que puede manifestarse a través de alguien pues de alguien que conoce las Escrituras o recibe revelación del Eterno para un momento o una situación específica, pero siempre va a estar conforme a las Escrituras. Cuando, por ejemplo, cuando los profetas profetizaron que Israel, el reino del norte, sería invadida por Asiria y sería disperso entre las naciones, ellos no inventaron eso. Ellos se basan en lo que está en la Torá. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio 28:64, ahí dice, Adonai, vamos a leer el texto. Ahí está. Sí, a ver, otra vez. Cuando un profeta profetizó, anunció al reino del norte o la casa de Israel, que es Efraín, que si seguían desobediencia serían dispersadas entre las naciones, que el enemigo asirio vendría y los llevaría cautivo para después ser dispersos entre las naciones, es algo que está en la Torá, Deuteronomio 28:64. Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Y por qué va a suceder esto? Deuteronomio 28, vamos a ver, 21, el texto 15, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Adonai tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Si hay desobediencia, habrá exilio. Si hay desobediencia, habrá dispersión. Entonces, los profetas se les reveló a través del Espíritu de Santidad para entender Torah, para entender los simbolismos que están presentes, por ejemplo, en los sacrificios, los simbolismos que están presentes en el Mishkan, los simbolismos que están presentes en algunos mandamientos que muchas veces resultan inexplicables, como el hijo contumaz, como la ley sotá, entre otros mandamientos que hoy las personas, como no los entienden, rechazan la Torá. Pero desde una perspectiva espiritual, todo eso revela un plan profético, un plan que tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel, y cuando los profetas profetizan a futuro es para revelar parte de ese plan. ¿Me explico? No es para la profecía individual, no es para decretar cosas buenas a una persona. El profeta es alguien llamado o comisionado por el Eterno, como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías, como lo fue Ezequiel. El mismo Moisés fue llamado profeta para hablar, para que ellos hablen acerca de la voluntad del Eterno con autoridad, denunciar el pecado y revelar el futuro o la dirección del pueblo en relación con el plan redentor del Eterno. Entonces, profecía es el mensaje de Elohim y profeta, la persona enviada para hablar en nombre de Adonai conforme a lo que ya está revelado en su palabra.